Algo importante que nos queda para ver es qué medimos. Hablamos de medimos el error acá, medimos el error allá, pero exactamente cómo medimos ese error. Así que esta parte de la clase va a tratar de distintas alternativas, tratando de hacer un poco una comparativa. No va a ser una cuestión exhaustiva, pero vamos a ver las distintas medidas más utilizadas para clasificación y para predicción también. Así que lo primero que vamos a encarar es la clasificación y un concepto muy importante que es el de matriz de confusión. Nuevamente acá nos vamos a centrar en dos clases, una clase positiva y una negativa, o se podría decir 1 y 0, o 1 y menos 1, o normal y patológico, o es spam, no es spam, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso vamos a hacer, en esta tablita, que es la que denominamos matriz de confusión, vamos a tomar acá en las filas las clases correctas, o sea, las que sabemos efectivamente que son, los ejemplos positivos y los negativos. Tenemos acá los positivos y los negativos. Y en las columnas vamos a poner las que dijo el clasificador, o sea, las que acertó o equivocó. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. En primer lugar, vamos a poner los verdaderos positivos y los falsos negativos. Esta T es de true, se usan generalmente con la letra en inglés, y la F de false. Los verdaderos positivos es aquellos casos en donde la correcta era un positivo y la que dijo el clasificador era un positivo. O sea que era positivo y la acertó. O sea que es un verdadero positivo. Los falsos negativos son aquellos casos en los que era positivo, o sea, efectivamente era un mail de spam, pero el clasificador dijo que era negativo. O sea, se equivocó, ¿no? O sea que los que están en rojo son errores. Era un positivo y se equivocó, dijo no, no es spam. Entonces, acá en esta primera columna vamos a poner en esta verdaderos positivos la cantidad de casos, 10, 15, 20 veces, en que efectivamente era positivo y dijo positivo. Y acá también va a ir un número entero, 5, 10, 15, 50, de casos en los que era positivo pero el clasificador se equivocó y dijo negativo. Sumando los casos en que era positivo y dijo positivo y los casos en que era positivo y dijo negativo, se equivocó, vamos a tener la cantidad total de casos positivos que tenía ese conjunto de datos. Muy similar, acá vamos a tener los casos negativos. Ahora lo correcto, lo que hay que decir para no equivocarse es negativo. Fíjense, acá están los falsos positivos. Los falsos positivos son los casos en que la clase verdadera, la real, era negativo, pero el clasificador se equivocó, dijo positivo. O sea que son positivos pero falsos, equivocados, vamos a decir. Y acá están los verdaderos negativos, es decir, la cantidad de veces que eran negativos y el clasificador acertó, efectivamente dijo sí, son negativos. Entonces, bueno, parecido a como teníamos antes, si sumamos los falsos positivos, la cantidad de veces que era negativo pero dijo positivo, y los verdaderos negativos, vamos a tener el total de casos negativos que había en mi conjunto. Y por supuesto, si sumamos los casos positivos y los casos negativos, vamos a tener n, que es el total de casos que tenemos que clasificar, ya sea para entrenar, para probar o para lo que sea que estemos haciendo. Con esta matriz de confusión, generalmente cuando se presenta una matriz de confusión, acá se ponen números, acá se pone, qué sé yo, 28, 3, 2 y 52. Este sería un clasificador que anda bastante bien, ¿no? Uno se fija en la diagonal ve que los números son mucho más grandes que afuera, por lo tanto es un clasificador bastante bueno. Había 28 positivos que efectivamente dijo que eran positivos, había 52 negativos que la pegó también, y solamente había 3 positivos que dijo que eran negativos y 2 negativos que dijo que era positivo. Se equivocó en estos 5 casos, en todos los otros la pegó.
Generalmente las matrices de confusión se presentan así, y en base a esta definición de matriz de confusión es que vamos a definir todos los índices de medidas de desempeño. En primer lugar, vamos a definir la sensibilidad. Acá yo les dejé en inglés, que es como muchas veces se encuentra en la bibliografía o en internet, nombres alternativos que se le da a la sensibilidad. La sensibilidad también se llama tasa de verdaderos positivos, hit rate, tasa de éxito, recall o potencia. Este recall es la capacidad de recuperar o rellamar a los casos positivos. Fíjense que esta definición solo tiene en cuenta los positivos. Y básicamente lo que hace es divide la cantidad de positivos, de verdaderos positivos, aquellos que acertó, que eran positivos y el clasificador dijo que lo eran, dividido la cantidad total de positivos que había en la base de datos. Acá no me importan los negativos. Fíjense que acá yo tengo falsos negativos, o sea, casos que eran positivos, pero dijo que eran negativos, se equivocó. Pero en realidad eran positivos. O sea que siempre acá en el denominador, acá tengo todos los positivos totales. Esto el problema que tiene es que si, por más que yo diga muy bien, acierte bien con los positivos, podría estar cometiendo errores terribles con los negativos. Por ejemplo, yo podría hacer un clasificador muy elemental que diga siempre positivo. No importa lo que entre, siempre positivo, 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 no importa sea lo que entre, positivo. Esto me daría una sensibilidad del 100%. Y sin embargo, obviamente, cuando vengan los negativos y también diga que son positivos, están dando horrible, ¿no? Así que hay que tener cuidado siempre con estas medidas porque miden un aspecto del sistema de la clasificación. Una muy similar es la especificidad o tasa de verdaderos negativos. Es muy similar porque lo que hace es contar lo mismo, pero para el caso de los negativos. Estos son los verdaderos negativos dividido el total de negativos. Y por supuesto, si yo utilizara solamente esta medida, también tendría el mismo problema que contaba antes. Hago un clasificador que dice siempre negativo y esta me va a dar 100%, pero bueno, esta me va a dar 0. O sea que en realidad cualquiera de las dos por separado es bastante engañoso y hay que tener cuidado. Bueno. Ahora vamos a ver alguna un poquito más interesante. Esta la medida se llama precisión. A veces se le denomina valor predictivo positivo. Y fíjense que ahora sí tiene en cuenta, si bien en el numerador siguen estando los positivos, acá abajo aparecen los falsos positivos. En realidad los falsos positivos son todos aquellos negativos que el clasificador dijo que eran positivos. O sea, son falsos positivos. O sea que si yo hago ese clasificador que decía siempre dice positivo, siempre dice positivo, siempre dice positivo, va a haber un montón de negativos que los va a clasificar como positivos y por lo tanto este número acá abajo en el denominador va a subir mucho. Por lo tanto, si sube este número acá abajo, la precisión va a bajar. O sea que esta es una medida más interesante, está enfocada en los positivos, pero no descarta por completo el hecho de que le pueda estar diciendo siempre positivo a casos que claramente son negativos, ¿no? Una medida relacionada es el valor predictivo de negativos y casi con la misma definición de antes, nada más que ahora enfocado en los negativos, cuenta la cantidad de verdaderos negativos, o sea, que eran negativos y dijo que eran negativos, pero en el denominador aparecen los falsos negativos, o sea, son positivos, pero el clasificador está diciendo que son negativos. O sea que tampoco podría ser, gracias a esta medida, decir, todo negativo, todo negativo, todo negativo. Porque se va a subir esto, son los falsos negativos, y con estos falsos negativos me va a bajar esta tasa. Así que estas dos medidas, precisión y otra que sería una precisión para los negativos, ya son bastante más completas y más interesantes que las anteriores, y ya por sí solas ya dan más información. Otra tasa ya combinada o compuesta más interesante es la medida de exactitud. Esta cada vez vamos complejizando un poquito más las mediciones. Esta seguramente es la más intuitiva y la más utilizada. Fíjense que
En este caso, yo en el numerador sumo los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. O sea, cuántas veces eran positivos y la acertó, cuántas veces eran negativos y la acertó, y divido por la cantidad total de casos. Esta es bastante más intuitiva y por supuesto contempla ambas clases. No puedo hacer clasificadores que digan siempre lo mismo o cosas elementales. Otra medida muy conocida, muy utilizada, que también busca combinar distintas mediciones, es la medida de F1, el score F1. Hay algunas otras mediciones. Está focalizada en los positivos. En general van a ver que la mayoría de las medidas están focalizadas en los positivos porque en realidad los positivos es la clase de interés siempre. Cuando yo doy positivo a algo, quiere decir, por ejemplo, si estoy buscando enfermos de tal enfermedad y doy positivo, bueno, digo, tiene la enfermedad. Si estoy buscando spam, doy positivo, digo, esto es un spam, porque está enfocada en lo positivo. Por supuesto, todo se podría dar vuelta y enfocarse en los negativos, ¿no? Pero bueno, en general uno enfoca en lo positivo, que es lo que quiere buscar. Y en este caso, fíjense que combina, con una media armónica, se combina la sensibilidad con la precisión. Entonces, tengo una buena medición de qué tanto estoy acertando con los positivos, pero no dejo de tener acá los falsos positivos. Aquellos que eran negativos, pero el clasificador dijo que eran positivos. Entonces, en esta combinación, esta es muy utilizada también, estoy teniendo en cuenta sensibilidad y precisión. Por último, una bastante relacionada, que también tiene en cuenta sensibilidad y precisión, es la media geométrica de esas dos medidas, y también es un índice ya en un solo número, al igual que F1, me da una idea de que también está funcionando este clasificador.